Buenas tardes, ¿cómo les va, chicos? Disculpen la Buenas tardanza. tardes, profe. ¿Qué tal, profe? Buenas Buenas tardes. tardes. Hola, buenas ¿Cómo tardes. andan? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya estoy con ustedes, estoy un poquitín retrasado, ahora ya no estoy tan retrasado, pero vamos a esperar que entre el resto de los compañeros y, y comenzamos la clase. Bueno, si escucharon algo, un compañero de trabajo. Esperen que voy a ver si tengo alguno en espera. Bueno, aparentemente no, cualquier cosa me avisan, chicos. Eh, Lástima que no estén todos porque quería, antes de arrancar, hablar con ustedes un poquitín de algunas cuestiones eh, de funcionamiento, de cómo seguimos, ¿sí? Bueno, como habrán visto, nos han permitido dar el parcial, eso lo vieron, ¿no? Les alcancé a mandar un mail, ¿lo alcanzaron a leer? Sí, 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 sí. 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 Bien. Sí, profe. Lo que vamos a hacer ya es confirmar el 1 de septiembre. ¿Cómo vienen el 1 de septiembre? ¿Tienen algún otro parcial? En esas- No, por mi parte, no. Porque lo único que falta después de postergarlo tanto que les calce justo una semana bien picante. Entonces, vamos a hacer así. Ahora, por eso llegué un poquitín tarde a la clase, estuve con Fernando, que veo que todavía no entró, rediseñando la hoja de ruta nuestra, es decir, la planificación de las clases de acá al 17 de noviembre. Les hago una pregunta, yo sé que esto lo debería saber yo y no ustedes, pero ya que están, por ahí alguno me puede ayudar. Eh, ¿Está bien decir que la última clase de economía es el 17 de noviembre? Pregunto, ¿ustedes están sabiendo cuándo terminan las Uh, clases? ¿Terminan esa semana? No sé si esa semana, sé que terminan mediados de noviembre, pero no. No se acuerdan, no Mediados están casi exactos, fines, ¿no? pero no Exactamente sabría no, pero decirle si es la quizás última sí. clase. No, yo creo que está bien lo que estamos planificando. No hay problema, yo lo voy a chequear eso, no se preocupen. De algún lado lo saqué, pero por ahí alguno de ustedes tenía la data de cuándo era la última clase, por eso les preguntaba. En principio, ahí está entrando Fernando. Fernando, después, eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas ¿cómo tardes. no, vamos a hacer una cosa. No les voy a pasar ahora todos los cambios que hay, pero vamos a retocar todo de tal forma que a los efectos de ustedes, ¿no? La planificación de los temas ya la van a tener colgada en el Dropbox. Pero para que se den una idea, 1 de septiembre, vos corregime, Fer, si meto la pata, ¿eh? 1 de septiembre, primer parcial, 15 de septiembre, recuperatorio, ¿sí? Dependiendo la cantidad de alumnos que van al recuperatorio, es posible que tengamos, algunos tengamos clases y otros con Fernando les tomen el recuperatorio, eso lo vamos a ver. Anótense por ahí todas las dudas que tengan respecto del parcial. Quiero cerrar la planificación. Entonces decía, 1 de septiembre, primer parcial, 15 de septiembre, es decir, 2 martes siguientes después, el recuperatorio. Después vienen todas unas clases. Las monografías van a arrancar recién el 6 de octubre. Yo vi que hoy me entraron varias monografías durante el fin de también. Bienvenidas. Yo les voy a hacer la devolución con tiempo, pero desplazamos la presentación de ustedes para el 6 de octubre, en la primer tanda. Después, el 13 de octubre, entiendo que no hay clases, que hay finales. Claro, fecha final ahí. Hay una fecha de final y después el 20 de octubre la segunda tanda. El Profe, que disculpe que lo interrumpa. sí, ¿Cuál había sido la primera fecha de la entrega de las 6 de monografías? octubre, 6 de octubre, Gastón. 6 de Genial. octubre, primera fecha. 13, que sería lo ideal para mí, no hay clases, o sea, tenemos finales, ustedes y nosotros. El 20 de octubre tenemos la segunda tanda, que acuérdense que al ser 6 grupos van a ser 3 y 3. Lo ideal va a ser 1, 2 y 3 el 6 de octubre,
equipo o grupos 4, 5 y 6 el 20 de octubre. Eso ya anótenselo. Sí, escúchenme bien, porque empiezan, pero yo, sí, el grupo 1 negocia con el 4, un enroque, no hay ningún drama. Pero no empecemos a negociar grupo por grupo individualmente porque nos volvemos locos. Son 3 en la primera, 3 en la segunda fecha, y en principio es así: 1, 2, 3, el 6, 4, 5, 6, el 20 de octubre. Claro, eventualmente si quieren hacer el enroque van a tener que mandar los dos grupos la conformidad. Claro, negocian entre ustedes, pongámosle Juan, negocia con Estefanía y listo, hacen el enroque. Para mí es, obviamente, no me molesta en lo más mínimo, pero no quiero yo empezar a cambiarle a uno porque yo necesito tener eso bien equilibrado. Después, el día 27 de octubre, agéndenselo por ahí, viene el segundo parcial. 27 de octubre. ¿Sí? Y el 10 de noviembre, el recuperatorio del segundo parcial. La fecha 3 y 17 de noviembre y 10 de noviembre también aquellos que no vayan al recuperatorio, es decir, los 3 martes de noviembre vamos a trabajar con el proyecto de inversión, que no hablamos nunca de eso, quédense tranquilos, y que yo ya voy a presentar en un momento dado en el tiempo que nos queda, ¿sí? O sea, ahora te dejo, Fer, como siempre nos pasa en esta época del año, ya parece mentira, pero cuando está finalizando agosto uno empieza a sentir que viene la última etapa del año y esta vez más que nunca, porque cuando me doy cuenta, a ustedes les parecerá una eternidad, a mí por los temas que yo les quiero dar, siento que que no tengo nada de tiempo, pero quédense tranquilos que nos vamos a organizar bien y va a salir todo perfecto. Entonces, Fernando, si tenés algo que agregar, y si no, vamos a las preguntas de cómo va a ser el parcial y todo eso, que me imagino que quieren preguntarnos. No, o sea, en principio quedó trazada, digamos, cómo va a ser el desarrollo de las distintas clases. Después, en cualquier cosa, si no, nos preguntan por mail si tienen alguna duda al respecto, ¿no? Sí, lo que yo decía, Fer, antes que entraras, que esto lo estuvimos hablando recién, por eso otro cachito tarde, y que lo van a tener disponible, el PDF ese que está colgado con la planificación, ahora Fer lo va a cambiar, lo va a dar de baja. Sí, ahora la ajustamos y la volvemos a subir la actualizada. Así que nadie se preocupe si no pudo tomar nota o algo, quédense tranquilos que lo van a tener disponible. Bien. Entonces, respecto de la planificación, no del parcial en sí que ahora vamos, ¿hay alguna duda? ¿Alguien quiere hacer una consulta? Sí. Yo te quería hacer una consulta. ¿Cuándo es la fecha límite para entregar la monografía? ¿O la vamos entregando y a medida que pasan las correcciones vos nos vas a decir si ya está lista para preparar la presentación? Sí, hacemos eso. Sí, es verdad, ese dato falta. Sí, vamos a hacerlo después del recuperatorio, el 22 o 29 de septiembre. Una de esas dos fechas va a ser límite. Yo ahora lo charlo con Fernando y lo cerramos. Es decir, vamos a hacer así, cerremos el 22 de septiembre como fecha límite para entrega de las monografías. Vamos así. Así ya nos olvidamos de eso. Agendate el offer y lo pones en la planificación también, por favor. Ok. En observaciones, en alguna columna rara pones, además del tema, que es la última fecha de presentación de la monografía. Así me dan a mí una semana para leerlo con Fernando, siempre y cuando no lo hayan entregado antes, ¿no? Yo ya les digo, como muchos estaban en el escenario de que ya la semana que viene eran las presentaciones, yo hoy ya tuve la linda sorpresa, digamos, de tener, no los abrí todavía, pero ya vi que recibí casi todas las monografías, ¿sí? Así que por un lado, muy bien, los felicito. Sé que la calidad va a ser buena, así que más de uno ya se lo saca de encima, seguramente. Solo le quedará armar su presentación. Recuerden que van a hacer una presentación de, más o menos habíamos dicho, 20, 25 minutos por grupo, ¿no, Fer? Era ese el número que hemos dicho, media hora. Sí, pero como para que nos den los tiempos también, ¿no? Porque sean muy claros, sean muy cuidadosos, sean muy cuidadosos en eso, perdón, Fer, como yo siempre digo,
uno prepara, ustedes siempre van a decir, uy, este está loco, y yo estoy convencido y seguro 100% que estoy preparando gente que dentro de poco va a estar en puestos gerenciales y de alta decisión. Y entonces acuérdense de este comentario que les hago. Las presentaciones hay que ser muy celoso con la duración del tiempo. Les va a pasar presentar en un seminario, en un congreso o en una reunión de gerentes o lo que sea, y ustedes planifican un tiempo que una secretaria, alguien que organiza les va a dar, y ustedes se tienen que administrar ese tiempo. Entonces, hablar, y lo que nos pasa a nosotros en las clases también, hablar, ustedes tienen que saber hasta dónde tienen que llegar y administrar el tiempo. Nos falta cancha. Bueno, para eso está la materia. Vamos a practicar, pero yo les voy a ir diciendo, apuren muy antipáticamente a aquellos que van explayándose, que seguro que el tema me encanta, lo están desarrollando bárbaro, pero con ese pequeño problema, que si los dejo hablar, tardan 1 hora y no tenemos tiempo. Así que traten de ser... Eso es un tema recurrente y también Sí. es un punto de evaluación también, ¿no? O sea, cómo se saben organizar con el tiempo. Tal cual. Y es necesario yo insisto, quiero que ustedes practiquen eso, les va a ser útil. Uno dice es al revés, por lo menos a mí me pasa, cuando uno conoce algo del tema es al revés. El problema no es cubrir 10 minutos, sino que te van a faltar temas esos 10 minutos, y entonces identifique cada uno, la parte que le toca es presentar, y de ahí identifiquen los temas más importantes y no más de 2 diapositivas por tema, por alumno, 2, 3, entonces, o por ahí, qué sé yo, 4, exagerando, porque van a tener apenas 5 minutitos cada uno. Entonces, practiquen, tómense el tiempo, háganme caso, así hacen algo que les dé orgullo, que no sea solo el contenido, sino la presentación también. Bien, ¿otras preguntas que tengan, chicos? Profe, con respecto a la metodología de evaluación, ¿va a ser vía Sí. campus? ¿Va a ser escrito? ¿Cómo va a ser? Vamos al examen ahora, bien. Yo de acá de lo que es la planificación estamos cerrados, por ahora. Igual ya les digo, Fer les va a colgar todo y llegado el caso, que haya alguna duda o algo, bueno, ahí preguntan. ¿Está? Bien. Respecto del examen, ¿sí? Nosotros, a ver, yo en esto quiero ser muy claro y ustedes creo que a esta altura ya me van conociendo, no hay ninguna carga negativa ni mucho menos con lo que voy a hacer, pero voy a ser muy claro y contundente, ¿no? Nosotros tenemos la obligación con Fernando de evaluarlos. Máxime que esta materia, insólitamente a mi gusto, pero no soy quien para opinar de estas cosas, esta materia es promocionable en estas circunstancias, y como les digo, yo estoy acá para evaluarlos, para enseñarles lo mejor que puedo y después evaluarles de la misma manera, lo mejor que pueda. Entonces, dicho todo esto, yo tengo que partir de la base que estoy formando ingenieros y de la calidad humana de ustedes, de verdad. Yo no voy a estar pensando que que se van a copiar. Yo pierdo el control, Franco y el resto de la clase. Yo no puedo obligarles a que pongan la cámara y yo verlo. No. Yo lo que le voy a dar es el texto, le digo como ya he tomado en otras universidades, ¿no? No tiene nunca. Pero yo lo que hago es, le doy el texto que armamos con Fer, que va a tener teoría y práctica, de tal manera que no les sobre mucho tiempo, van a tener un tiempo máximo de 2 horas, imagínense lo que es para nosotros la pulseada esa, pero más o menos tenemos experiencia para decir, bueno, este es un examen para resolver en 1 hora y media, listo, como máximo, y lo que van a tener es que dar ejemplos. Entonces, insisto, yo apelo a la honestidad de ustedes, porque qué sentido tendría casi ese libro abierto. Imagínense que encima se copien entre ustedes. Yo lo que tengo que, no casi, va a ser a libro abierto si ustedes quieren. Entonces, yo voy a tener que ser inteligente para hacer preguntas medianamente complejas, que ustedes tengan que relacionar texto y no lo resuelvan en un corte y pegue. Y además, pedirles ejemplos permanentemente en cada respuesta, para que eso, sumado a que uno ya tiene muchos años
de docencia, pueda ser fácil de determinar si uno directamente le dijo por WhatsApp, mandame la 4 que no tengo ni idea y el compañero se la mandó y el otro cortó y pegó. Cortó y pegó o cambió 4 palabras, que a los efectos sería lo mismo. En esos casos, yo está mal que lo diga, por ahí alguno me va a decir, no sé, que soy una mala persona, pero créanme que es desde la honestidad mía y de mi compromiso hacia ustedes, se lo juro, porque para mí sería más fácil hacerme el tonto y hacer la vista gorda, pero no lo voy a hacer. Yo si detecto que alguien se copia, va a tener ausente los dos, porque no puedo saber quién es el original, y bueno, y tendré después los problemas que tenga. Porque me van a decir que es mentira, que no se copiaron, lo que sea, y habrá que ir a todas las instancias de apelación que da la universidad y estoy dispuesto a hacerlo. Ese es mi compromiso, se los digo hoy, a un mes casi del parcial. En ese marco, como les digo, Franco, van a tener libertad. O sea, voy a darles el texto, un Zoom, me quedaré ahí en off, esperando que alguno me diga, profe, no entiendo la 2. Como si estuviéramos en la clase, yo sentadito y ustedes escribiendo. Y en un momento no sé ni siquiera si voy a seguir en el Zoom. Y les voy a decir si a tal hora me lo mandan por mail y lo cargan en el campus. Para cargarlo en el campus yo me tengo que amigar con el campus. Esa va a ser mi tarea de Fernando. Y después nosotros le vamos a corregir a un buen ritmo para que tengan tiempo de ir al recuperatorio. Ojalá que ninguno, pero si hay gente que tiene que ir al recuperatorio, que tenga tiempo para estudiar, ¿sí? ¿Preguntas? Respecto del parcial, ¿hasta Sí. qué tema va a entrar? ¿Es como quedó pautado a principio de año Sí, hasta ese como tema o se quedó agregar temas pautado. por el tiempo? Sí, como Listo. quedó Microeconomía. pautado, Juan. Todo Perfecto, micro. perfecto. Todo micro en el primero. Lo lamento en el alma, eso también, pero bueno, es lo que quedó, ¿viste? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Eso que recién estaban hablando, no entendí hasta dónde llegan los temas del primer parcial. Todo micro, Gastón. Fíjate ahí en la planificación. Está en la primera, ok. No, Sí, toda sí, la sí. planificación vos tenés. Fíjate, Ahora hasta la práctica de competencia perfecta e imperfecta. Ok. yo lo tengo abierto, te digo, pero es la planificación vieja, pero aplica a todo lo que vimos hasta hoy. Fíjate que, digamos, del 23 de junio para arriba tenés todos los temas. Claro. Hasta el 23 de junio. Bueno, claro, ustedes no lo están viendo ahora, pero si se meten en el Dropbox, ustedes tienen un archivo que se llama planificación, Economía 2020, planificación anual. Ahí le dan bola hasta, si lo abren ahora, solo hasta hoy, y si no, ya mañana mismo, yo creo que Fernando va a tener la nueva Sí, planificación. sí, yo ahora ya lo actualizo. Pero sí, pero los efectos del primer parcial, No que cambia es nada, preparcial. no cambió nada, ¿está? Y en todo caso, sí, yo les quedé debiendo, sí, les quedé debiendo alguna clase de repaso, que la verdad que lo que vamos a hacer, si les parece bien, dijimos 1 de septiembre, ¿no es cierto? Hoy es 18. El 25 de agosto, es decir, el martes que viene, si ustedes quieren, abrimos con algunas preguntas. ¿Está bien? Algunas dudas que pudieran aparecer debido no sé, a que ya avanzaron con el estudio, me las hacen llegar, ¿sí? Y desde ya que ustedes cuentan conmigo y con Fernando para consultarnos todo lo que quieran, no sé, hasta el sábado anterior, no va a ser el domingo porque tenemos vida nosotros también, pero ustedes nos hacen llegar por mail, profe, no hay caso, no entiendo el ejercicio tal, bueno, Fernando le contestará, no entiendo tal tema, yo me voy a encargar de contestarles, ¿está? ¿Preguntas? Bien, el dedito arriba. Ahí estamos bien, el resto de la gente tiene el pulgar para arriba, bueno, me he quedado tranquilo. Cualquier cosa nos van consultando. Cuando hagan una consulta sobre el parcial,
sobre un tema en particular. Si pueden, hagan con copia todos, así todos están al tanto de lo que estamos hablando, ¿sí? Bien, Fer, ya si querés, podés retirarte tranquilito, que yo Sí, me yo quedo... voy a actualizar ya la guía, así ya la juego, la tienen hoy. Genial, genial. Perfecto. Bueno, que tengan buena clase, hasta luego. Gracias, Fer. Bueno, Hasta luego. vamos a ir avanzando entonces con, si ya queda cerrado este tema, no sé si fui claro, que espero que sí, con el tema del parcial. ¿Se entendió, no? ¿Ustedes cómo hacen con otras materias? Porque uno siempre puede aprender. ¿Cómo hicieron con otros parciales? Así teórico, práctico, o sea, con ejercicio. Pero aunque sea teórico práctico, va escrito a mano a veces, según, ¿no? Y algunos en computadora. Hubo otros que tomaron multiple choice la teoría y después la práctica. Y lo mismo, a ver, como dijo usted, si el tiempo es 1 hora, bueno, te tomo 60 preguntas multiple choice, cosa que tengas 1 minuto para responder cada pregunta y nada, que no te puedas mirar el texto. Sí, sí, sí. Sí, no es fácil, pero bueno, vamos a intentarlo. Lo que, qué sé yo, uno apela también a la honestidad de los alumnos. Por ahí soy medio ingenuo, pero yo también estuve sentado ahí, bueno, ustedes van a ser ingenieros, no van a ser, no sé, no están haciendo, no sé qué carrera, no voy a decir qué carrera para que nadie se ofenda, están haciendo una carrera importante y me imagino que aprobar una materia sin saber no debe ser algo que les genere mucha, que les sea muy grato. ¿Qué les iba a decir? La verdad que me haces pensar eso de hacerlo manuscrito, pero lo voy a hacer con computadora y o manuscrito, lo voy a dejar liberado. Se entiende que si fuera manuscrito es mucho más difícil de cortar y pegar, ¿no? Lo voy a pensar eso. No me Pero parece. tardás más en escribir, ¿no? Obvio. ¿Cómo? Tardás mucho más en completarlo, claramente. Sí. Lo voy a tener en cuenta, Gonzalo. Nadie lo agarre a Gonzalo, después ni le haga amenazas en privado, por favor. Me vino bien la idea, Gonzalo. Bueno, vamos a la clase, si les parece. ¿Ok? De todas formas, no está cerrado el tema. Lo voy a pensar bien y el martes que viene me consultan. ¿Mm? Bien. Habíamos dejado, ¿se acuerdan en qué habíamos visto todo lo que era el fin del feudalismo, ¿verdad? Habíamos hecho una introducción de eso, sí. Si mal no recuerdo, habíamos dicho, voy a ir rápido porque tengo anotado acá más o menos hasta dónde llegamos. Habíamos dicho que lo que vamos a describir es el capitalismo en general, con una mirada eurocentrista, antes que alguno se enoje y diga, te olvidaste de hablar, no sé, de los pueblos de nuestra América, que tuvieron su propia evolución hasta que fue dramáticamente interrumpida, o los países del Asia, como China y la India especialmente, que tenían su propia ciencia y su propia tecnología y su propio sistema de gobierno y económico. Pero sí vamos a estar hablando en general de Europa. Y también vamos déjenme hacerlo entrar a Franco. Y también vamos a estar hablando del capitalismo, la misma salvedad que hice recién con otras regiones del mundo fuera de Europa. Con el capitalismo sucede lo mismo. Más de uno, hasta por propia ideología, deben estar pensando que es injusto hablar solo de capitalismo cuando hay otras formas de gobierno, aún ahora. Pero también a esas personas les explico, no tengo mucho tiempo para recorrer, no sé, formas de marxismo, de socialismo, de anarquismo y otras formas de gobierno, que son muy, por supuesto que son valiosas, pero insisto, no tenemos tiempo. Lo que tenemos tiempo es acotado, por eso me voy a circunscribir a esos dos marcos, digamos. Europa, sobre todo, América después con Estados Unidos y el capitalismo como sistema. Entonces decíamos, por un lado el siglo XX,
o sea, habla el capitalismo como sistema, habla de personas individuales y empresas como dueñas de los medios de producción, ¿sí? Las personas individuales, la fuerza de trabajo, las empresas, los otros factores de la producción, capital y tierra. En los mercados se van a definir los precios, con eso de la oferta y demanda que tan expertos son ustedes, y me lo van a demostrar el 1 de septiembre. Luego tenemos, digamos que sus orígenes se pueden situar en el fin del feudalismo, sistema que ya vimos y vamos a repasar, y que después vamos a ver que va a tener serias dificultades, sobre todo en el siglo XX. Bueno, en el siglo XXI ni hablar, pero ya vamos a ir hablando de a poquito sobre eso. Decíamos que el feudalismo en general no había movilidad social, es decir, el que nacía pobre moría pobre, que todo el poder lo concentraba el rey, que después teníamos una clase intermedia llamada, conformada por caballeros, todo lo que fuera los cortesanos, digamos, y la iglesia, y finalmente los vasallos. Los vasallos, que eran unos tipos que vivían acá, que el rey les daba tierras para cultivar ellos y otras para cultivar para el rey, que en este contrato social el rey daba como contrapartida a tanto impuesto y tanto sacrificio protección, y que mientras hubo amenazas y hubo violencia en el mundo, por las hordas, decíamos, que lo poblaban y qué sé yo, bueno, ese contrato funcionaba en cierta forma, pero cuando se comenzó a hacer más evidente los periodos de paz, fue empezándose a cuestionar este intercambio, ¿sí? Entonces ahí van a ir lentamente surgiendo los burgos, que, digamos, son pequeñas aldeas en general francesas, porque de ahí va a venir la palabra burguesía, por eso tomamos la idea de burgos. En realidad son la gente de la aldea que comienza a interactuar entre ellos, que acá que vivía, no sé, no sé, vamos a decir el carpintero, y acá el zapatero, empezaban a interactuar ya sin el permiso, la autoridad o la observancia del rey. Ya en estas épocas, y empezaban a acumular riqueza. Algunos de ellos, más hábiles, lo que fuera, comenzaban a tener su propio dinero que les sobraba más allá del pago de impuestos y lo que fuera. Esto claramente iba a ir fortaleciendo a estas aldeas, las iba a convertir en villas más grandes, cada vez más grandes, que naturalmente luego iban a dar origen a ciudades. Bueno, y la burguesía, como término que siempre se menciona, no es otra cosa que aquellos artesanos y comerciantes, como les digo, que se van a ir empoderando, por decir un término actual, independientemente del poder del rey. Ahí tenemos algunas imágenes de Europa típicas, la fortaleza, el castillo y el pueblo alrededor, que insisto, bien defendido. Imagínense esta posición, difícil de acceder en tiempos de guerra. Bueno, todos se guarecían acá o en este tipo de fortalezas que se pueden ver todavía, ¿sí? La cuestión que, como decía, y esto siendo muy sintéticos y brevemente, el sistema feudal, digamos, a fines del siglo XIV, bien digo, el sistema feudal va a comenzar a ser sustituido por otros sistemas, ¿sí? Fíjense que a fines del siglo XIV y sobre todo durante el siglo XV, imagínense que esto no son cosas que pasan de un día para el otro, van a comenzar a sucederse los viajes expedicionarios, ¿sí? Los portugueses y los españoles van a comenzar a descubrir, dicho de alguna forma, lo que la ciencia ya venía sosteniendo, y esto es que la Tierra era redonda y que no era tan grande como imaginaban, ¿sí? Como ustedes saben, los portugueses, sobre todo Vasco da Gama, va a lograr circunvalar el África, todo esto en el afán de conseguir rutas hacia la India, bien digo, que estaban bloqueadas por las guerras y por el poder árabe. La cuestión es que los Profe,
Sí, te escucho. Disculpe que te interrumpa, sí, es una duda. Entraría también ahí el tema de que para esas fechas están terminando las eras de las cruzadas, ¿no? Sí, señor. Hay muchas cuestiones que van a converger y es difícil, Carlos, como yo digo siempre, como a modo de disculpa, estamos viendo 200 años, ¿qué 200? 500 años de historia en 4 horas, exagerando. Hay muchas cosas para agregar y yo te agradezco el aporte y síganlo haciendo todos los que puedan. Los que leyeron mucho historia o les encanta todo esto, sepan disculpar en muchos casos las omisiones o las simplificaciones, porque yo quiero llegar al grano, que no es otra cosa que hablar de liberalismo, de keynesianismo y de neoliberalismo. Pero esta introducción que hago justamente es para ir entendiendo que todo es una evolución, ¿sí? Y que así como del feudalismo va a derivar el mercantilismo, después vamos a ir viendo cómo van a ir derivando otros pensamientos. Pero está bien, hay otras cuestiones, y también la ciencia. Siempre nosotros decimos, y con esto cierro el paréntesis, ¿la economía va adelante o atrás de los acontecimientos económicos? Digamos, estos pensadores, ¿están explicando un fenómeno que están viendo o están explicando algo que va a ocurrir? A veces depende, como siempre en la economía, depende. Va a haber tipos que van a estar adelantados a su momento y otros que van a estar describiendo los acontecimientos que están viendo, lo cual no le resta valor para nada. En el caso del mercantilismo, cuando pasamos del feudalismo al mercantilismo, hablamos de un siglo, o sea, ninguno de nosotros, la vida completa de todos nosotros seguramente nos quedamos cortos, imagínense. Ahora, en términos históricos, 100 años no es nada, a eso voy. Entonces, yo ahora voy a ir pasando rápidamente al mercantilismo, pero hay una cantidad de sucesos que van a ir dando el fin o la sustitución de un sistema feudal, repito, donde, recuerden eso, donde el ascenso social, como hacemos nosotros, que la mayoría de nosotros, digo, que no venimos de un hogar rico y le vamos a meter al remo como locos, estudiando, en fin, y quizás algún día logramos tener otro nivel social. Bueno, eso en el feudalismo era imposible, ¿sí? Habíamos hecho el chiste, salvo la Cenicienta y no sé quién más, no era fácil que un vasallo, sí hubo rebeliones, como se imaginarán, con mayor o menor suerte, pero el objetivo final de convertirse en nobles, los pobres, o ir ascendiendo lentamente en un progreso, eso estaba vedado en el sistema feudal. Bien, entonces, en el mercantilismo, que es el que lo va a sustituir, y a partir de el fin de las cruzadas, de las tecnologías aplicadas al transporte y a las comunicaciones, y tantos otros modelos o cuestiones de las ciencias que fueron propiciando esto, digo, el sistema feudal va a ser reemplazado, decía, por el mercantilismo. Dudo porque les quiero decir una cosa y no me quiero meter en este lío, pero sepan algo, nosotros tenemos, que eso es clave, el sistema feudal se corresponde con algo que se dio en llamar la Edad Media. Se da en llamar 200 años después, cuando empezamos a dividir el mundo por edades, decimos, bueno, hay una Edad Media. ¿Qué es la Edad Media? Bueno, la Edad Media, acuérdense ustedes, es una edad oscura para el pensamiento y para las ciencias. Es una edad donde a los científicos se los prende fuego en una hoguera. Es una edad donde todo pasa por el poder divino, por Dios. Y ahí viene el feudalismo. Fíjense, el rey es un representante de Dios en la tierra. Bueno, ese representante de Dios en la tierra va a ser cuestionado recién cuando se empieza a cuestionar todo. Cuando ya aparecen los monitos que van a decir, no, pará un cachito. El sol no gira en torno a la tierra, es al revés. ¿Sí? No, paremos un poquito que, no sé, y empiezan a cuestionar una serie de ideas que controlaban todo y van a cuestionar también el poder del rey como miembro o representante de Dios en la tierra también. Y ahí se va a empezar a cuestionar o a modificar de raíz el sistema. Entonces, el mercantilismo, ¿qué características tiene?
Fíjense, la economía va a estar regulada por el Estado. Si ustedes se ponen a repasar, claro, van a decir, claro, las compañías de las Indias. O sea, llega el ejército o los aventureros, o las dos cosas, español a las Américas. Hacen lo que hacen, se consolida el poder español en el continente nuestro, y a partir de ahí llegan las compañías de las Indias para irse llevando toda la producción, todo el oro y todo lo que podían sacar de acá para llevarlo a Europa. Bueno, esas empresas, recuerden, no eran privadas, eran públicas, eran de la corona. Era la corona y también eso aplicaba a las posteriores colonias británicas. ¿Sí? Era la corona que controlaba férreamente el comercio y la producción y la riqueza de las colonias, ¿sí? Y era el Estado, en una palabra. Entonces, la otra cuestión fundamental del mercantilismo es que la riqueza va a estar determinada por la cantidad de oro y plata que tienen esas naciones o esos, digamos, esos estados acopiados, ¿sí? Y fíjense esta paradoja. Bueno, y finalmente, vamos a dar los 3 puntos. Recuerden que entramos de nuevo con el mismo link. Es fundamental entonces que se creaban estas compañías que dependían del Estado. Entonces, algunos de ustedes, yo lamentablemente insisto, no los puedo ver a la cara, algunos estarán pensando o con ganas de participar y levantando la mano si estuviéramos en una clase. Yo digo, vayamos viéndolo entre todos. Fíjense, la tenencia del oro y la plata era la riqueza de la nación. Entonces, estos países, mejor dicho, estos reinos, el español y el portugués, van a concentrarse en esa búsqueda, en conseguir tener superávit comercial, conseguir tener riquezas y conseguir tener oro y plata en su poder. Fíjense, no sé si ustedes se van dando cuenta la sutil diferencia que les voy planteando o el sutil problema. No estoy hablando de producción, estoy hablando de tenencia de oro y plata. La cuestión es que la historia va a demostrar que finalmente España se va a ir convirtiendo en un pasamano del oro y la plata, ¿sí? Es decir, le va a costar mucho conservar y acumular ese oro y plata. Y finalmente se va a dar la paradoja que ustedes lo conocen bien. Ya a finales del siglo XIX, pero al inicio del XIX, ya cuando las colonias comienzan a independizarse, España, la metrópoli, está bastante debilitada en términos económicos. Y está emergiendo una fortaleza que es Inglaterra y que son los Países Bajos, pero sobre todo Inglaterra, que había sido quien se había dedicado a hacer otras cosas, que ahora vamos a ver qué es, que es la manufactura, como se imaginarán, y que terminan recibiendo ese oro. O sea, si hiciéramos la ruta del oro americano, podríamos hacer, creo que hay un mapa más adelante que después lo vamos a ver, si no, ustedes se pueden imaginar cómo pasaba por Madrid y se iba derechito a Londres, con algún paso por Holanda pero fundamentalmente a Inglaterra, ¿sí? Bien, como decíamos, el foco puesto en favorecer una balanza comercial superavitaria, que las expo den mayores que las impo, y ahí empiezan a aparecer una serie de críticos, ¿sí? A esto que decíamos recién, que la riqueza en realidad no tenía que estar centrada en cuanto oro y... ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo quiero que ustedes... Sí, ahí te dejo a Lautaro, déjame un segundito hacer una aclaración más. Yo quiero que ustedes tengan una mirada crítica. Yo muchas veces digo, ustedes se estarán dando cuenta, porque sé que más de uno sí y otros quizá no. Vayan mirando, porque claramente el sistema también va a caer, reemplazado por otro, y también los países van a tener consecuencias de abrazar esta teoría a rajatabla. Lautaro, tenías una pregunta, si no me equivoco. ¿Alguien tenía una pregunta o yo estoy loco? Bien, seguimos entonces. David Hume, decíamos, entre otros teóricos, empezó a criticar esto de que
ser rico es igual a tener metales preciosos almacenados. En cambio, fue uno de los primeros que empezó a mirar esto de, pensemos un cachito en la capacidad productiva, ¿sí? Bueno, lentamente, como se puede ver, Europa, lo que se llama la acumulación originaria o primitiva, según Marx en el Capital, ustedes se pueden imaginar lo que significó esto para Europa, ¿no? Es como encontrar otro planeta accesible en términos de transporte y de facilidad de ocupar el territorio militarmente y controlar todas las riquezas y de saqueo. Y a partir de ahí el sistema, la producción europea, va a cobrar un vigor impresionante. Imagínense, es como que Argentina, supongamos, consiguiera acceder de repente a unas riquezas que son ilimitadas, que son equivalentes, no sé, a 30 veces el PBI, y las tiene ahí accesibles. Imagínense el boom que esto origina en la economía de esa época, en Europa sobre todo, que es, como les digo, son los países que se van a ir absorbiendo esta monstruosa cantidad de tierras, de riquezas naturales, en fin, todo disponible. Esto era lo que les contaba del mapa muy rápidamente. Ahí ustedes van viendo la fotografía de cómo era el flujo de riquezas y del transporte y del comercio, llamémosle así, ya entrado el siglo XVIII, 1730, una cosa así, en adelante, ¿sí? Donde ya se van consolidando ciertas poblaciones y ciertas producciones. Fíjense, sale de Buenos Aires oro y plata, vuelve, o sea, de Europa entran materias primas, ¿lo ven, no? De América del Norte o de Centroamérica, azúcar, café, oro, algodón, tabaco, pieles. Y de Europa salen, sobre todo de Inglaterra, manufacturas que van a todos lados, ¿sí? El África le queda el terrible rol, como se imaginarán ustedes, de esclavos, ¿no? Y esa fue la suerte que fue echada en esta primera fotografía originaria. Lamentablemente, salvo excepciones que ya vamos a ver, en general es el mismo esquema del comercio que tenemos hoy. Pueden cambiar, digo, la región, no digo Argentina. Pueden cambiar quizá los intérpretes, pero América Latina, claramente, ya vamos a ver cómo hizo Estados Unidos para salir de esta trampa. América Latina, digamos, todavía hoy mantiene ciertas características similares a lo que muestra este mapa, que tiene 300 años, más o menos, o 200 y pico de años. Bien. Introducción al capitalismo moderno o inicio del capitalismo moderno. La cuestión que decíamos, comienzan las críticas sobre el mercantilismo. Recuerden, repasamos rápidamente, el mercantilismo tiene gran control del Estado. El Estado va a tener una injerencia muy importante en la economía, y además de esto, la riqueza de las naciones pasa por la tenencia de metales preciosos y no por la producción. La cuestión es que, como decíamos, comienzan a surgir algunas dudas sobre esto, y van a aparecer unos pensadores nuevos que se van a llamar fisiócratas. El término fisiócrata, por su etimología, ¿no? Sería algo así como amante de lo natural. Ellos creen que hay un orden natural. El primero que se destaca va a ser François Quesnay. Él era francés. ¿A qué viene esto de orden natural? Ahí vuelvo acá. Que la economía podía fluir libremente sin necesidad del control y la intervención estatal de manera tan dura como lo hacía en el mercantilismo. De alguna forma se podría decir que
una vez asegurada la riqueza de América, fíjense los años que vivió Quesnay, es decir, ya avanzado el siglo XVIII, ya el oro había fluido a raudales por Europa, estaban las bases listas para pensar en algo donde el Estado ya había dado todo lo que tenía que dar y se tenía que correr, y dejar esta iniciativa privada, la economía. Quesnay, en esa época, el francés era médico, entonces el tipo imaginaba, además de economista, cosa que no sorprende, tampoco me quiero ir por las ramas, pero ustedes saben muy bien, espero, que los grandes ideólogos de la Revolución de Mayo, como Belgrano, Moreno, eran tipos que tenían más de un título universitario, habían estudiado en las mejores universidades de Europa o de América. Digo, era normal en esa época que los tipos que tenían la suerte de estudiar fueran realmente eruditos y manejaran varias ciencias. Se dedicaran al estudio. La cuestión, como digo, antes de ser economista, Quesnay era médico y él asimilaba el funcionamiento de la economía como el de un cuerpo, como el de un ser vivo, con su cabeza, sus flujos y todo eso. Y las vías de comunicación eran sus venas, etc. Y a partir de ahí él decía, bueno, lo mejor que se puede hacer con un cuerpo es no molestarlo, dejarlo fluir, porque son maquinarias casi perfectas y funcionan bárbaras hasta que las tocamos. A partir de ahí entonces decía, fuera el Estado, dejemos fluir libremente a las fuerzas de la economía. Además, los fisiócratas planteaban, esto ténganlo en cuenta, por favor, básicamente, así como en la época feudal decíamos que había tres partes donde teníamos los vasallos, los cortesanos y el rey, acá también plantea tres partes, pero miren qué diferente. Plantea que la mitad de la población se la puede denominar como clase productiva. ¿Qué es la clase productiva para Quesnay y los fisiócratas? Agricultores, pescadores y mineros. Y después el 50% restante estaba compuesto o por los artesanos o por la clase propietaria o estéril, que eran los terratenientes, aquellos que no producían y vivían de rentas. Esas eran las tres partes de la sociedad, que para ellos, cómo ellos clasificaban a la sociedad. Es un gran aporte porque empiezan a ver ellos el análisis de la sociedad por clases. Pero además, fíjense, digamos, básicamente, ¿no? ¿Por qué los fisiócratas eran? Sí, yo estoy acá en el trabajo y mi compañero me ofrece un cafecito, no puedo decir que no, muchachos. Le decía entonces, la clase productiva estaba compuesta por agricultores, pescadores y mineros. Bien. Insisto, apelando a la cabeza que yo sé que tienen, y ojalá que estén enganchados con lo que les vengo contando, algunos de ustedes dirán, chao, la pifió mal porque acá está el corazón de lo que hay que estimular y no acá. Bueno, hay una teoría, obviamente, a los que se dieron cuenta de eso, vamos a ver que los ingleses no van a lo que plantea Quesnay, todo lo contrario, pero ¿por qué los franceses y sobre todo Quesnay están planteando esto? Porque él dice, bueno, mirá, él está mirando unos agricultores, que son esos gorditos típicos franceses de esa época, tipo el de Quaker, ¿vieron? Con el mejor alimento del mundo, la mejor producción de carne, leche, vino, pan, que se puedan imaginar, la mejor calidad, todos sanos, todos muy prolíficos desde todo punto de vista, con hijos, con vidas durables y con mucha riqueza acumulada. Y entonces ellos van a decir, bueno, no hay duda, y además dicen, mirá si no serán los que generan producción real, que agarran este terreno todo lleno de piedras y no sé, y de arbustos y qué sé yo, y lo convierten en esto, en un campo fértil donde producen trigo, alimentan sus ganados, etc. Entonces ellos vieron ahí y dijeron, bueno, todo Francia se tiene que concentrar en esta producción, en estimular a la clase productiva, ¿sí? Por supuesto, a los estériles y propietarios, terratenientes que vivían de rentas, ningún sistema los va a estimular. Después sí van a tener un poder enorme, pero va a ser a fuerza de ganar dinero, pero no porque sea lógicamente sensato apoyar este sector. Y sí a estos que son los que van a apoyar muy fuertemente
los que vienen atrás de los fisiócratas, que ya los vamos a mencionar. Y que no es otro que Adam Smith. ¿Ves? Adam Smith, fíjense más o menos los años, ven que es casi contemporáneo, un poquitito más viejo, claramente había leído a Kenneth, Adam Smith. Bueno, Adam Smith va a escribir el primer tratado sistemático de la economía a fines ya en el último cuarto del siglo XVIII. Todos ustedes creo saben que en el siglo XVIII, en 1750, dicen los libros, pero por supuesto que no ocurrió en un día, sino que es un proceso, se va a producir ¿qué evento, digamos? ¿Quién se acuerda? No le pongo nada, gracias. La revolución industrial. Muy bien, la revolución industrial. La revolución industrial se va a producir en Inglaterra, sobre todo, y después se va a ir extendiendo en algunos países del mundo, ¿sí? La cuestión es que, otra vez, Adam Smith, ¿qué hace? Está escribiendo algo que están haciendo, por eso ¿se acuerdan cuando hablábamos de mercado, oferta y demanda? Y yo decía, pegarle, criticar, o no sé, o sacarle manos, diríamos, en el barrio, a la doctrina de Adam Smith hoy, es novedad. Muchachos, se escribió hace 250 años. Patético es el que piensa que las ideas de Adam Smith hoy siguen siendo vigentes, a tal punto que el liberalismo después se va a ayornar en algo mucho más complejo que es el neoliberalismo. Pero más allá de esta mirada naif, ingenua, convengamos que el tipo está, insisto, está escribiendo el primer libro de economía, en serio, o sea que ya por eso solo es un monstruo, porque arranca de la nada, habiendo leído a Keynes, supongamos, y algo de mercantilismo. Y además va a anticipar cosas que efectivamente van a pasar, y las que no las va a describir muy bien, ¿sí? Y otras que no van a ocurrir, como digo, nunca, o porque la tendencia, repito, cuando él habla de mercado, chicos, y repasando un cachitito para el 1 de septiembre, ¿de qué mercado está hablando él? ¿Se acuerda que había distintos tipos de mercado? ¿De qué mercado habla Adam Smith? Un mercado perfecto, ¿no era? Exactamente, un mercado de competencia perfecta. Vamos repasando. Tengo un miedo de que se me hayan olvidado de todo, espero que no. El mercado de competencia perfecta, entre otras cosas, recuerden, el precio lo fijaba el mercado. Era la oferta y la demanda que libremente, por esta mano invisible, ¿sí? Y esa competencia, fijaba un precio que era óptimo para la sociedad. También dijimos que cuando había que buscar ejemplos de competencia perfecta que cumplieran simultáneamente los cinco supuestos, ¿se acuerdan, no? Nos costaba una enormidad y en general nos resignábamos a decir no hay ningún ejemplo. Hay algunos mercados que se asemejan, pero ejemplos de competencia perfecta no hay. Sin embargo, cuando tenemos que dar ejemplos sobre monopolio, cada uno de ustedes puede darme 20. Bueno, eso no es una casualidad, es que 250 años después de haber escrito la investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones de Adam Smith, seguramente hoy si se despertara se daría cuenta que su sueño era una utopía. O sea, libre el mercado, libre, sin ningún tipo de regla. Y sáquense la cabeza Argentina, piensen en el mundo, piensen en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, el país que a ustedes más les encanta. Bueno, libre ese país, no, ese sistema, digo, la tendencia iba a ser hacia el monopolio. Profe, lo que usted comentaba en la diapositiva pasada de los burócratas, que hay como una naturaleza para que las cosas vayan surgiendo, ¿eso es lo que Adam Smith rescata y él lo usa para explicar la mano invisible? Tal cual, muy bien, Franco, porque Adam Smith es en cierta forma un fisiócrata, ¿sí? Lo que pasa que él le va a dar una vuelta más con eso que les decía antes. No va a poner el foco va a tomar todo, fíjate, el orden económico natural, cero intervención del Estado, y va a agregar cosas, va a complejizar ese sistema o ese análisis económico de la situación. Pero lo que está claro, chicos, es que Adam Smith va a poner el foco en la revolución industrial y en los artesanos, más que en la producción agrícola, o en la ganadería o en la minería, ¿sí?
Además va a hablar de la división del trabajo. Para decirlo de una forma muy vulgar, va a ser el primero que va a hablar de un sistema medio fordista. Hay un caso en el libro, que es la fábrica de alfileres, donde él demuestra, tomando tiempos y todo como si fuera un modelo fordista un siglo antes, ¿no? Fíjense si es un animal este tipo. Él va a ir demostrando que en la especialización, es decir, supongamos, que en cualquier fábrica aplicaba esto. Entonces, él decía, bueno, vamos a suponer el fabricante de zapatos. El típico artesano era aquel que recibía el cuero y entregaba un par de zapatos. Él va a demostrar que la especialización, es decir, que alguien se especialice en cuero, otro en el curtido, otro en el corte, otro en el diseño del zapato y finalmente otro en hacer el zapato, y pudiéramos agregar quizás algún otro eslabón a esa cadena, y va a ser mucho más eficiente para todos. O sea, que al final del día se producían mucho más zapatos a partir de esta división del trabajo. Por ejemplo, decimos, aportes vigentes hoy, escritos hacia 2 siglos y medio, y ese. Si bien ahora hay otras teorías claramente que lo superan, la base de esa división de trabajo se aplica todavía hoy como sistema de producción, mucho mejor que aquel, repito, que hacía todo, que era capaz de hacer todo. Salvo en producciones muy puntuales, ¿sí? Que no vamos a meternos ahora en ese lío. Decíamos, producción especializada, entonces, tanto a nivel micro como a nivel macro, a nivel naciones, ¿sí? Bueno, las ideas de Smith van a ser la base de la revolución industrial, repito, que fue primero, y acá es casi que están ahí palo a palo, o sea, Smith va a adelantar algunas cosas que después se aplican y van a fortalecer a esta revolución industrial, que repito, como la historia es una continuidad de cosas y no son fotografías, recuerden, la revolución industrial va a ser posible, entre otras cosas, por las riquezas saqueadas a América y toda esa concentración de capital enorme que empieza a generar un mercado y una necesidad de que haya otro nivel de producción y otra capacidad de producción. Y vos decís, y el descubrimiento de América también es necesario una serie de avances tecnológicos que se dan previamente. Sí, por eso digo, es una continuidad. Ahora, fíjense esta frase de Smith que pinta en cierta forma con claridad este pensamiento. Fíjense, no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. Entonces, ¿qué quiere decir esa frase? Fíjense como síntesis para el sistema. Adam Smith dice, a partir del egoísmo, lo cambio yo, ¿no? Del carnicero, para que el carnicero no quiera hacer buena carne, el carnicero lo que quiere hacer es hacerse vendiendo carne. Lo mismo aplica para el que hace cerveza o para el que hace pan. Sin embargo, con ese interés absolutamente egoísta e individualista, Adam Smith dice, surge algo que nadie esperaba, que yo me como una cena espectacular. Porque yo me tengo que desentender de toda esa producción que antes yo tenía que hacer, y yo me dedico a hacer lo que sé realmente hacer, y así funciona un sistema. ¿Se entendió? Entonces, cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Bueno, después de Adam Smith va a aparecer la figura de un señor llamado David Ricardo. David Ricardo, como ustedes se imaginan también, o sea, se imaginan por lo que les voy a decir ahora, David Ricardo viene de una familia muy adinerada, a tal punto que tiene la suerte de tener de este profesor a Adam Smith. La cuestión que este hombre va a ser el continuador de la teoría expuesta por Smith y va a profundizar algunos conceptos, ¿sí? No vamos a poder ver todo, como no pudimos ver todo de Smith, pero algunos conceptos básicos, y acá hago un pequeño comentario al pie de página. Es obvio que todas estas cosas que estoy contando van a entrar en alguna pregunta de parcial y o final. Ya empezamos a acercarnos a nuestros días y con eso ya dejamos atrás la introducción y vamos un poquitito a entender cómo funciona este sistema, ¿sí? Ya con Smith empezamos a entrar en esa lógica, ¿sí? Entonces, Smith es el continuador Ricardo es un continuador de Adam Smith, ¿sí? Va a estar, por supuesto, totalmente opuesto a ideas proteccionistas. Él va a sostener la teoría de la ventaja comparativa. ¿Qué quiere decir la teoría de la ventaja comparativa? Y quiero que presten atención y cualquier cosa me preguntan, porque después la pregunta la voy a hacer yo. Este tema entra en el parcial y en el final.
¿Qué quiere decir la teoría de la ventaja comparativa? Bueno, dicho de una forma muy sencilla, más allá de lo que están leyendo en el apunte, présteme atención a lo que yo digo. Cada nación, según Ricardo, se tiene que dedicar a producir para lo que está mejor dotado. Es decir, aquellas naciones que tienen riquezas tipo oro y plata, se tienen que dedicar a producir oro y plata. Aquellas que tienen buenos campos, a producir la agricultura. Y otros que están mejor dotados, según él, para producir manufacturas, para transformar la producción primaria en productos finales, se tienen que concentrar en ese tipo de producción. Lo que ellos dicen, lo que Ricardo dice, mejor dicho, es, esto funciona así. Ustedes se concentran para lo que son mejores. Fíjense que es lo mismo que Smith llevado a las naciones. Ustedes se concentran en hacer lo que son mejores, van a tener un excedente, supongamos que hacen alimentos, una parte para su propia población, pero el resto, ya que son tan buenos en producirlo, van a tener un excedente. Ese excedente lo van a exportar, se van a hacer de dinero en el mercado internacional y con ese superávit van a salir a comprar todo lo que el país no produce, pues se concentró en producir lo que sabía hacer. De tal forma que, según David Ricardo, al final de toda esta historia, ese país de alguna forma produce de manera indirecta, dice Ricardo, todos los productos que necesita su economía. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Muy bien. Entonces, algunos de ustedes quizás ya estén imaginando y diciendo, bueno, por fin encontramos el huevo de la serpiente, digámoslo así en términos metafóricos. Y esto es así, claramente, porque la siguiente pregunta que se hará alguno de ustedes, me imagino, varios, es, profe, supongamos que yo soy un país que hago, no sé, alimentos, pero se me ocurre procesar esos alimentos, tengo ganas de agregar un poquitito de valor. Digamos, si hago cueros, ya que está, hagamos zapatos, porque se venden más caros, ¿no? El kilo de zapato que el kilo de cuero. Bueno, ahí ya empezamos a entrar en la historia real, ¿no? O sea, como se imaginarán, ustedes, los que saben de historia, saben que la respuesta que iba a dar Inglaterra ante ese tipo de planteos era muy simple. Volví a explicarle, digamos, por decirlo de alguna forma graciosa, le volvería a explicar un par de veces más la teoría de la ventaja comparativa. Y si insistía a eso, pasaban a la acción directa, ¿no? La principal fuerza naval del planeta en ese momento no tenía problema de utilizar ese factor militar para corregir esos desvíos. Los aplicaron en todos lados, no se pongan tristes, ¿no? Es que, uy, sí, Paraguay. No, lo aplicaron acá, lo aplicaron a Estados Unidos, lo aplicaron en toda América. Esto de bloquear los puertos, obligarte a abrir las fronteras, obligarte a no cobrar ningún tipo de arancel o impuesto a las importaciones, ¿sí? Esto era, digamos, yo dije, sí, ahí te dejo, Carlos, yo se lo dije en la primera clase que tuvimos juntos, ¿recuerdan? Esto no es una historia de amor, esta es la descripción del capitalismo, esta es la descripción de cómo hacen las naciones para hacer frente a sus necesidades ilimitadas con recursos escasos, ¿sí? Es así. ¿Qué va a hacer, muchachos? A mí me gustaría que fuera todo paz y amor, pero no es tan así. Decime, Carlos. Esto sucede actualmente también. Ahí ahorita, bueno, oye, tiene tiempo ya, ¿no? Pero con China se denomina la ruta de seda. No sé si ha escuchado de eso. Sí. Es que lo aplican todos los países. Mirá, Carlos, no nos adelantemos tanto, pero más adelante voy a darles, les voy a contar, o sea, vamos a hablar de desarrollo, yo voy a elegir 3 países al azar, pero probablemente uno sea Corea, que es un país que está muy de moda, digamos, Corea del Sur, ¿no? Y nada, cuando ustedes vean lo que hizo Corea para ser desarrollado, y ahora ustedes leen a Corea hablando de libre mercado y que abran las fronteras y que la única forma de crecer es dejando entrar y salir libremente el comercio internacional. Bueno, es evidente que toda la historia, pues yo
hay cosas que no tengo dudas en decirlas porque es así. O sea, no hay ningún país en el mundo desarrollado que se concentre en vender producción primaria, no existe. Vos me decís, ¿pero cómo? Siempre me imagino yo, digo, si tenés oro tenés que ser rico, si tenés diamante tenés que ser rico. No, son los países más pobres del planeta esos. Ufa. Bueno, a ver qué pasa con el petróleo, porque el petróleo, no, flaco, no. Ah, pero y Dubái, pero no son países en términos reales de desarrollo. Son situaciones muy raras, en algunos casos son emiratos, no son países, pero lo que es un país, vos me decís, ¿y Noruega no es petrolero? Sí, Noruega es petrolero, pero yo les aseguro que la estructura productiva de Noruega, lo que explica la posición de ser un país casi desarrollado en Noruega, no es la venta de petróleo. Es más, el petróleo lo tienen tan claro que es pasajero, que hay una renta universal para todos los nacidos en Noruega. Todos cobran una parte de los excedentes producidos por un recurso que es no renovable. Pero digo, y así podríamos hablar del agro. No hay ningún país, como y Australia y Canadá, no, muchachos, no es por ahí que se desarrollaron, sí aprovechan su agro, Estados Unidos, por supuesto, pero no es por ahí. Entonces, esto se aplica ahora, como decía Carlos, 100%. Se aplica hoy y hace falta siempre esa voluntad de quebrar esta lógica de razonamiento, para quebrar la condición de subdesarrollado. Nadie te va a invitar al banquete sin que vos te impongas. Es un club cerrado, exclusivo, que cada tanto incorpora un nuevo miembro, pero es cada tanto. Y no le hacen fácil la tarea. Y ahora mismo que China aplica muchas de estas lógicas o razonamientos, llamémosle así, de libre mercado para los países como nosotros, a China también se le complica ascender a la categoría de desarrollado, categoría que ellos mismos dicen que no tienen, ¿eh? No es que estamos diciendo algo que los chinos no aceptan, no, todo lo contrario, los chinos son los primeros en decir yo no soy desarrollado y quiero serlo. Y bueno, no le es tan fácil, ¿estamos? No le es tan fácil, porque en todo momento los países desarrollados reaccionan para neutralizar el avance de las demás naciones. Claro, cuando uno es China, con 1.500 millones de personas atrás, empujando de la locomotora del mundo hoy, se sienta en esa mesa a discutir desde otro lugar, ¿no? Que Argentina. Pero en cualquier caso, repito, no es fácil, pero nos estamos yendo un poquitito adelante en el tiempo. Quiero volver a ir un poquito para atrás y estamos en la época, digo, de David Ricardo post Adam Smith. Entonces, decíamos, dos modelos de intervención de la corona inglesa o del imperio inglés, una, digamos, de seducción, que incluye, como se imaginarán, el soborno y todo eso, y después ya la intervención directa sobre los países o las ex colonias, porque en realidad en muchos casos ni siquiera son naciones consolidadas, son unos bebés al lado de semejantes veteranos de enfrente tienen, ¿no? La cuestión es que el pensamiento ricardiano, y esto es lo que yo quiero que se entienda porque lo voy a tomar en el parcial, va a ser abrazado por gran cantidad de gobernantes latinoamericanos, ¿sí? O sea, ahí va a surgir, como ustedes ya se habrán dado cuenta, y lo dijimos recién, este dilema de modelo agroexportador versus proteccionismo para lograr un nivel de industrialización medianamente competitivo, ¿sí? Sobre Rivadavia, que es el gran defensor de las ideas ricardianas, de las primeras ideas ricardianas, son casi contemporáneos, digamos, es poco, ya los propios alumnos se van a encargar de recordarnos el vergonzoso préstamo que él tomó con la Baring Brothers. Pero ya que estábamos hablando de San Martín en estos días, está bueno recordar qué pensaba San Martín de Rivadavia, a quien quizá pocos de ustedes sepan. San Martín, digamos, retó a duelo en 2 ocasiones, y por supuesto Rivadavia nunca fue, porque era un vendido y no sé qué más se le podría decir, pero no era tonto, ¿no? La cuestión es que San Martín decía hablando del fusilamiento de Dorrego, pero sobre Rivadavia, fíjense, los autores del fusilamiento de Dorrego son Rivadavia y sus satélites, y a usted le constan los inmensos males
que estos hombres han hecho, no solo al país, sino al resto de América con su infernal conducta. ¿Cuál fue la infernal conducta de Rivadavia? Bueno, esto, apoyar las ideas ricardianas, definir a la Argentina como un país solo agroexportador. No digo que si no hubiera sido por Rivadavia, Argentina sería Estados Unidos. No, porque Estados Unidos va a pasar todo por un proceso de pelea previamente para imponer el norte, como ustedes bien saben, el norte industrial al sur esclavista y agroexportador. Tampoco digo que haga falta una guerra civil para cerrar esta discusión. Lo que estoy diciendo es que Rivadavia era un amante de las ideas ricardianas y que ahí surge esta cuestión del... o sea, va a ser el inicio del modelo agroexportador. Después, bueno, algunos ejemplos, no me quiero meter mucho en la historia argentina porque no tenemos tiempo, al que le interese le puedo dar alguna bibliografía adicional. Lo que sí quiero que ustedes recuerden es, tenemos como ejemplo, ¿no? El bloqueo anglo-francés en la Argentina, también recordando siempre al Libertador, acuérdense de la vuelta de obligado, que ahí no tiene nada que ver el Libertador, pero digo, la entrega del sable de San Martín a Rosas, y las cosas que dice San Martín cuando le regala su sable, el sable con el que había libertado los pueblos del sur de América, diciéndole que era justamente por la defensa que había hecho del interés nacional contra el bloqueo anglo-francés, ¿sí? Después tenemos la guerra de la Triple Alianza, que ustedes saben, con Paraguay. Paraguay, el primer país industrial del continente, y si se ubican rápidamente donde está localizado Paraguay, nada seductor o nada bueno como ejemplo para Inglaterra, tener semejante economía en el corazón de Sudamérica. Bueno, Paraguay va a ser destrozado desde su cimiento. Paraguay llegó a tener el primer astillero, fábrica de armas de todo tipo, no sé qué les puedo decir, el nivel de educación, de salud, a nivel de Europa en ese momento. Bueno, Paraguay va a ser destruido, decía, por las fuerzas brasileñas, argentinas y en menor medida uruguayas, saqueado y destruido, y hasta el día de hoy Paraguay es lo que es, seguramente en parte por ese aniquilamiento, ¿no? No va a quedar un solo hombre prácticamente, mayor de 12, 13 años, con vida. Y también tenemos la guerra como hitos, ¿no? La guerra anglo-norteamericana, que entre Inglaterra y Estados Unidos, eso también está bueno repasar la historia, porque a veces nos cuentan una historia que no es real. Digamos, hay una unión entre la madre patria y Estados Unidos, o sea, entre Inglaterra y Estados Unidos, y estratégico, y sí, la hay, pero es indudable que en los orígenes la relación era bastante complicada, ¿sí? O sea, eran unos hijos que se llevaban, o una familia bastante disfuncional, diríamos. No se llevaban tan bien la madre con el hijo, porque no solo es la guerra de 1812 y 1815, primero fue la independencia que se dieron con todo, y después en la guerra civil, donde también Inglaterra va a jugar fuerte con armas, soldados y todo a favor del sur. Es decir, son tres hitos importantes, y alguien dirá por ahí, y en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos demoró bastante en ir a proteger a Inglaterra, a su madre patria, ¿no? Y sí, hasta el punto que muchos piensan que dejó que estuviera totalmente destrozada para entrar en la guerra, así no quedaban dudas quién iba a ser el primero del mundo después, una vez firmado la paz con los nazis, ¿no? Pero bueno, eso son cosas que nos muestra la historia. A propósito de Estados Unidos y de su proceso de industrialización y de independencia, Abraham Lincoln, el presidente que condujo a la nación en el momento de la guerra civil, que tiene el penoso, porque él no quería saber nada con ir a esa guerra, finalmente no le queda otra que como dicen ellos, el aniquilamiento total del enemigo cuando el sur quiere independizarse del norte y hacer su propio país, digamos. Es ahí donde Abraham Lincoln dice, bueno, se terminó la discusión y vamos al aniquilamiento total. Pero previamente a miren este tipo de debates. Dice, yo no sé gran cosa de aranceles, lo que sí sé es que cuando compro una chaqueta de Inglaterra, yo me quedo con la chaqueta, Inglaterra con el dinero, mientras que si la compro en Estados Unidos, yo me quedo con la chaqueta y Estados Unidos con el dinero. Es decir, aranceles, dicho en forma muy sencilla,
es un impuesto que se le cobra a las importaciones, es decir, una chaqueta inglesa claramente, y teniendo en cuenta que es la cuna de la revolución industrial y que vienen hace 100 años produciendo, imagínense que era la chaqueta más linda y más barata y más durable y todo lo más que ustedes se puedan imaginar del planeta. No había con qué darle a esa chaqueta. Entonces, la única forma, dice Abraham Lincoln, de que pase esto es con aranceles. ¿Qué es un arancel? Bueno, que si la chaqueta norteamericana cuesta 50 y la británica cuesta 25, yo le aplico un impuesto a la inglesa, supongamos, ya que es mejor en todos los sentidos, no sé, la llevo a 55 contra 50, la llevo a un número o un valor que mi chaqueta, la chaqueta que produce Estados Unidos, sea digamos, elegible para el mercado norteamericano. Y esto hago también una salvedad, porque empiezan todos por ahí a dudar y lo que fuera. No es que Abraham Lincoln sea un ingenuo o un tonto, sabía muy bien con quién se metía primero y qué estaba produciendo con ese efecto de los aranceles, pero además Estados Unidos, como todos otros países, no es que toda la vida va a tener la chaqueta más cara y peor confeccionada del planeta. Es un tiempo en el que empieza a desarrollar sus propios saberes y después sí, después va a competir ya sin aranceles o con mínimos aranceles. ¿Y por qué no sin aranceles? Después va a competir en segundos mercados o en terceros mercados. Es decir, es un proceso. Esto no lo está diciendo Juan Manuel Labanca porque se me ocurrió. Es que ustedes estudian la evolución de cualquier país que pasa de ser en vía de desarrollo, o antes se le decía subdesarrollado, a desarrollado, hay un proceso que el capitalismo, llamémosle así, o el mercado, o la industria, están tuteladas, están protegidas, que se llaman industria naciente. Ya cuando la industria es madura, ya le soltás la mano y te vas a otras industrias. Y ese es el proceso permanente. Y ustedes lo pueden ver, insisto, en países como Estados Unidos, por decir, el más grande del planeta, que te corta la importación de un chip como el 5G, porque su industria quedó atrás, y hasta que no lo desarrollen ellos, sanciona al que se lo compra. Y no hay problema. ¿Y dónde quedó el libre mercado? No sé, pregúntenle a Trump. Lo que sí está claro que el interés de Trump es que su pueblo siga manteniendo niveles de consumo y de vida muy superiores al promedio del planeta, y para eso tiene que hacer este tipo de cosas. ¿Sí? Toma este tipo de medidas, no tiene dudas. Entonces hay una cierta dosis, no sé cómo decirlo, de patriotismo. No es todo locura. Cuando uno lee entre líneas las decisiones que toma, por ejemplo, Trump, pero también toma Merkel o cualquiera de los líderes de las naciones desarrolladas del planeta, incluidos los chinos, que decía Carlos, que en realidad, insisto, no son desarrollados, le falta todavía bastante para hacerlo. Bueno, ahora se va a cortar esto y vamos a entrar al último tramito de la clase, ¿sí? Le vamos a pegar hasta las 8. Piensen mientras volvemos a entrar si tienen alguna duda y me la hacen, y si no, vamos a seguir ya con la revolución. Profe, ¿le puedo hacer un comentario? Por supuesto. Viste que hace un rato habíamos visto que Adam Smith tomó las ideas del pensador que habíamos antes para proponer su tema visible. Sí, señor. Yo cuando vos pasaste la diapositiva que hablaba de la idea de Ricardo, en comillas, decía algo de que un aumento en el trabajo va a producir una pérdida de beneficios. Sí. Puede ser que, porque yo lo estoy relacionando mucho con el tema de la ley de rendimientos decrecientes. Sí, pero está muy bien tu relación, porque es de Ricardo esa ley también. Claro, yo pensé que la de Ricardo era como una versión macro de la ley de los rendimientos decrecientes. Sí, es que es así, o una micro o sea, no sé qué fue primero, pero las dos son creación del mismo autor. Una aplicada al mundo micro y otra al macro. Sí, muy bien. No, todo tiene relación con todos, desde ya. Lo que pasa es que la micro tiene algunas cuestiones que la macro, pero fíjense cómo hemos hecho varios cruces. También podríamos hablar más adelante del tema de frontera de posibilidad de producción, que también lo asimilábamos a la producción de una empresa o de una economía en su conjunto. En fin, ya vamos a ir viendo
otros cruces como este. El tema de la oferta y la demanda, que es individual, que es agregada y define el formato de un mercado completo, ¿no? Pero bueno, si no hay ningún otro comentario, voy a seguir avanzando. Bueno, entonces, la cuestión es que, repito, el pensamiento hegemónico, diríamos hoy, que va a regir en esta primera revolución industrial y en este desarrollo que va a haber casi exponencial de la producción, se va a dar bajo la lógica del pensamiento liberal. Es decir, con esa idea de dejar fluir las fuerzas libremente, de no intervención del Estado en la economía, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, a partir de ahí, vayan pensando ustedes lo que voy a ir describiendo ahora muy rápidamente, ¿sí? Por un lado, las características típicas de la revolución industrial. Las repasamos, son algunas. La producción mecánica y las máquinas de vapor reemplazan a la tracción humana o animal, es decir, que hay muchas actividades que antes hacían los hombres o los animales, que ahora los van a hacer las máquinas, un fenómeno que después se puede ir asimilando a otras revoluciones que van a seguir su proceso, inclusive la 4.0 esta, que no solo aplica a la robótica, que es 3.0, sino también la inteligencia artificial, la big data, y todo eso que no hace otra cosa que reemplazar trabajos humanos, ¿no? No me quiero ir de tema, pero ustedes saben, yo recién fui al baño, en el ratito que volvíamos a anotar, ¿no? Y pensaba y digo, qué lástima que toda esta enfermedad horrible, esta pandemia, ha impedido que ustedes conozcan el INTI, que yo sé que les encanta, que los hubiera llevado a ver los laboratorios que tenemos acá en construcción, todo eso. Y nada, y se me ocurrió pensar también que por ahí lo podemos hacer el año que viene, que a lo mejor con otro profe lo podemos coordinar y lo podemos intentar hacer. Así que ténganlo ahí, seguir, no es que me estoy despidiendo, tenemos 3 meses de clases, pero anótenlo ahí para pensarlo, aunque sea para a futuro, algún día poder hacer esa visita. Y ahí van a ver también el tema de robots aplicados a la actividad de ustedes, en fin, algunas cosas que les pueden resultar de interés de la 4.0. Bien, decíamos también entonces que tenemos especialización y concentración en grandes centros de fábricas. Esto es importante también. Ustedes piensen, los artesanos de los años 1700 se van a convertir en 1800, digamos. Ahí está dicho, ¿no? De pequeñas tiendas, de ese pequeño artesano, repito, que hacía un zapato, bueno, de a poco, muchos de ellos se van a ir convirtiendo en empresarios, siguiendo esta lógica de la especialización y aprovechando, insisto, las riquezas disponibles, los créditos, todo lo que ustedes se imaginan a partir de esa riqueza monumental que les trae en América. Va a haber posibilidades de que muchos de ellos den el salto, que pasen de artesanos a empresarios. No todos, otros quedarán, nada, como técnicos o como expertos en alguna actividad, pero sin poder dar el salto a ser empresarios. Pero muchos de los artesanos, repito, se van a ir convirtiendo lentamente en empresarios. Y va a quedar también otra nueva clase, mejor dicho, surge una nueva clase, porque antes de la revolución industrial y antes de que el capitalismo empezara a tomar forma, digamos, la gente era dueña de sus propias manos y esfuerzos y era su propio patrón en general, ¿no? Salvo que fuera un vasallo o un esclavo, pero en general uno producía lo que consumía y vendía y así vivía. Acá, con las nuevas categorías, esa persona va a quedar trabajando para el empresario, digamos, que no es otra cosa que la clase trabajadora, dicho en términos del siglo XXI, ¿sí? Y van a caer los costos de producción, por supuesto. Ahora, imagínense, este mundo totalmente desregulado no va a dar como resultado, conociéndonos como raza y como especie, no va a dar como resultado un jardín lleno de amor y mariposas y flores. Todo lo contrario, ¿no?
lo que va a haber es una explotación tremenda. Si ustedes váyanse ubicando mediados del siglo XIX y de ahí para adelante, imagínense los países industriales, algunos de Europa, películas, ¿no? Estados Unidos, ni hablar. Entonces, una vez que nos localizamos ahí, repasamos. Inhumanas condiciones de trabajo de la clase trabajadora, explotación infantil, o sea, eso de que los chicos no pueden trabajar y tienen que ir al colegio, en esa época no existía, jornadas de 16 a 18 horas, insalubridad en las fábricas y peligrosidad. Hablar ¿cómo se llama?, de accidente de trabajo en ese momento. Un accidente era que pasaras tu vida laboral sin tener un accidente, ¿no? Más bien, que pudieras llegar a viejo después de haber pasado por una fábrica. Bueno, y eso va a generar mucha conflictividad. O sea, a tal punto que empiezan a surgir críticos al sistema. O sea, decíamos, hay muchos en esta época que van a surgir. Nos quedamos con uno que es el que más marketing tiene, el más instalado como marca que hay, que es Marx, pero no es el único. Esto, repito, no quiero entrar en polémica con algún alumno o varios que sean marxistas y lo que sea, no quiero que bajemos a la discusión, digamos, partidaria, y si digo algún chiste que fuera de lugar, no se enojen, pero concentrémonos un poquitito, entonces, en el pensamiento de Marx. ¿Sí? Él va, digamos, yo lo que quiero en términos futboleros, quiero que ustedes váyanse dando cuenta que era un sistema que estaba cayendo por sí mismo. Era un desastre de todo punto de vista, o sea, era buenísimo desde el punto de vista de la productividad, pero era un desastre desde el punto de vista social, no era sostenible. En algún momento eso iba a explotar. Entonces, le empiezan a cascotear, ahí viene la frase futbolera, le empiezan a cascotear el rancho desde afuera, entre otros Marx, quien va a decir que todo es al revés, que la propiedad privada es un invento, que todo tiene que ser propiedad colectiva, que tiene que ser propiedad de la comunidad, que la prioridad no era ganar plata, sino que todos los habitantes de la Tierra pudieran más o menos hacer frente a la misma cantidad de necesidades. Dicho de otra forma, que no haya un grupo de gente que cubre 100 necesidades y otro grupo de gente que no puede cubrir ni 4, sino que repartir más o menos para que todos más o menos cubran las mismas necesidades. Y nada, las críticas marxistas se van a sumar a otras críticas, como decía, y también, y por eso pasé rápidamente a esta diapositiva, a algo que se va, claro, el capitalismo va avanzando como sistema y ya empieza a verse cómo es el funcionamiento real, insisto. ¿Qué novedad van a decir algunos de ustedes? Ya sabemos que es así. Bueno, ok, pero en esa época se empieza a hacer, son las primeras evidencias de que el sistema no va a ser un constante crecimiento, sino que más bien tiene etapas de crecimientos hasta que para de crecer, comienza la recesión, depresión y crisis profundas hasta que vuelve a crecer nuevamente. El problema es que acá en la crisis, con los marxistas y los trapos rojos, repito, no tanto en Argentina, paradójicamente, acá quizá había más anarquismo, pero digo, imagínense, repito, Alemania, Italia, España, Francia, y imagínense también Inglaterra, por supuesto, e imagínense Estados Unidos, ¿no? Y alguno que habrá leído libros o habrá visto películas sabe de lo que estoy hablando. Entonces, son millones de personas movilizadas, todos en contra del sistema, aparte que hay tremendas masacres, acuérdense que, por decir una, ¿se acuerdan ustedes? El 1 de mayo se festeja, nadie festeja, qué animal, se recuerda una masacre en Chicago por una gente que pedía, si no me equivoco, la reducción de la jornada laboral. También me acuerdo de la masacre que hay en una fábrica en Chicago también, de unas mujeres que pedían, si no me equivoco, una guardería para sus hijos, y las encierran a todos y las prenden fuego dentro de la fábrica. Y además, eso sin contar que cada manifestación era reprimida a balazos. O sea, es un mundo muy violento, muy desigual y convulsionadísimo, ¿sí? Y para colmo, repito, como por sobrellovido mojado, con un sistema que si más o menos acá hay todo eso, pero bueno, más o menos hay trabajo, qué sé yo.
pero después entra en esta decadencia hasta que toca a fondo, donde cada vez la crisis, o sea, la violencia, digámoslo, o el disconformismo, las manifestaciones, son cada vez más fuertes, más masivas. Entonces, insisto, estamos entrando en un mundo muy complicado para el sistema. El sistema está haciendo agua por todos lados, ¿sí? Entonces, esto ya lo vimos. Algunas cosas rápidas sobre el marxismo. Repito, uno de los críticos más claros, porque él también va a hacer un libro que para los economistas es de lectura obligatoria, que se llama El Capital, porque tiene aportes que hasta el día de hoy, al igual que Smith, por eso se lo denomina clásico, al igual que Smith, son aplicados por la teoría económica. Entonces, son, digamos, bestias en el sentido de que hacen aportes que duran 160 años. Y repito, si lo de Adam Smith era una utopía, no puedo calificar de otra forma el marxismo. No solo que no va a funcionar, o sea, podemos estar todos de acuerdo que haya cierto equilibrio, que no haya tan rico ni tan pobre, qué sé yo, pero la verdad es que cuando se aplica el sistema, al igual que el capitalismo duro de Adam Smith, hace agua por todos lados. Pero no, insisto, no vamos a estudiar a fondo el marxismo porque no tenemos tiempo. Sí vamos a tirar algunas de las ideas de Marx. Primero, estas que son de sentido común impecables. Por eso todo hacía entender que era, como decía Marx, fíjense la primera, la burguesía no solo forja su destrucción, sino también a su propio sepulturero, el proletariado. Él dice, tanto presionar, tanto explotar, tanto sacarle jugo hasta la última gota de sudor a cada obrero, que finalmente el obrero se va a cansar y te va a prender fuego la fábrica vos con vos adentro. Es cuestión de tiempo. Y la segunda que tira, entre otras, ¿no? Sentencia. La clase dominante pretende mantener las relaciones productivas tal y como existen en la sociedad, mientras que el interés de la clase ascendente es destruirla. O sea, la mayoría, decía él, son proletarios. Los están destrozando. Van a reaccionar un día y se van a llevar puesto el sistema. Desde el punto de vista lógico y de razonamiento, impecable. No se va a dar, y no se va a corresponder por algo que vamos a ver un poquitito más adelante. Rápidamente, ¿no? Conceptos que hasta hoy se utilizan. Uno es la plusvalía. Esto es, dicho de una forma muy simple, si al trabajador por su jornada laboral le pagan 8, vamos a suponer, o 10, vamos a decir números redondos, 10, en realidad lo que produjo ese obrero durante la jornada fue 15. ¿Sí? Esos 5 es lo que se llama plusvalía, es decir, la parte que no se le paga al trabajador y que se queda el empresario, llamémosle así, el capitalista, del esfuerzo aplicado por el obrero. Alguien dirá, bueno, pero el capitalista puso la plata en la fábrica, qué sé yo. Sí, bueno, eso es lo que se denomina plusvalor, la plusvalía, ¿sí? No estamos haciendo juicio de valor, estoy explicando básicamente los conceptos más elementales del marxismo. Lo segundo, bueno, el segundo punto está claro, está apropiado este plusvalor por la clase burguesa, que es la detentora o la dueña de los medios de producción, ¿sí? Entonces, y dice, cuando no es posible, por eso es un tratado muy interesante de economía, cuando no es posible incrementar la jornada laborable vía directa, es decir, cuando ya no puede hacerle trabajar 10, 12, hay un momento que el obrero se tira dentro de la máquina para morirse, o ya no da más. Entonces ahí lo que tiene que hacer el capitalista es invertir en mejoras técnicas para aumentar la productividad, o sea, pero siempre para incrementar ese plusvalor, o sea, sacarle más jugo a la fuerza laboral que tiene empleada, ¿sí? Nada. De lo que va a hablar es del proceso de acumulación, y yo acá pongo ver Piketty porque no sé si lo saben, pero hay un francés que yo no tengo duda que va a ganar el premio Nobel dentro de no muy poco tiempo, que escribió un libro que se llama El capitalismo en el siglo XXI. Son cosas que solo a los economistas nos gustan, es un libro de 8000 páginas, no tiene sentido ni que lo compren, pero sí acuérdense de ese nombre porque está muy de moda, está muy citado por todos los autores económicos actuales, y es lo que demuestra, estudiando series de 200 años, más o menos, un poquito más, y agarra Francia, Inglaterra y Estados Unidos, él demuestra que, lo que decimos siempre, ¿no?
que el capitalismo tiene tendencia al monopolio y no a la competencia perfecta. Es una demostración empírica. Yo insisto que los economistas somos unos personajes raros que nos ponemos felices cuando alguien demuestra lo que todo el mundo ya sabía, pero entre nosotros es wow, qué bueno está el libro de Piketty. Él demuestra lo que, insisto, lo que es a todas luces evidente, pero que ya lo había planteado Marx, y de ahí es interesante el aporte, 150 años atrás, diciendo no, la tendencia es hacia la acumulación, no hacia la competencia. Bien, entonces, ahora sí decimos que lo que les decía recién, el capitalismo entra en crisis, está en crisis, y muchos empiezan a imaginar que es terminal. Para colmo, miren cómo arranca el siglo XX. No solo que hay revoluciones, como les digo, puebladas por todos lados, y movimientos socialistas y comunistas por toda la Europa central y por Estados Unidos, muy fuertes. Además, el país entra en guerra, el planeta entra en guerra, o la Europa entra en guerra con la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y a su vez, encadenado a eso, en 1914 la Primera Guerra, 1917 la Revolución Rusa, donde por fin las ideas marxistas, digamos, o encabezadas por Stalin, por Lenin, sí, y Stalin después, van a llevar adelante la revolución rusa, ¿sí? La cuestión es que, y ahí toman el poder, fíjense, no me quiero detener mucho, pero ustedes dirán, ¿y pero por qué criticás tanto al marxismo? Si como algo que... Yo me acuerdo, ustedes saben que yo estoy estudiando un doctorado de desarrollo económico, lo tengo medio abandonado este año, y la cuestión es que me acuerdo que en una clase me hacían acordar algo que es real. Marx se cansó de decir que nunca se iba a poder dar una revolución proletaria, digamos, una revolución como él imaginaba, en un país como Rusia, que era un país agrícola de gente, según el propio Marx, ¿no? Que no tenía el nivel cultural ni social suficiente para pensar en una revolución de ese tipo. Él estaba convencido que la revolución se iba a dar en Inglaterra o en Alemania, o en Estados Unidos. La duda la tenía ahí, con cuál de estos países arranca el lío. Y nada que ver. Fíjense, los países que van a hacer una revolución marxista, digamos, de tomar los medios de producción, las clases bajas, son países agrícolas, sobre todo Rusia y China. Son países que, gente así, digamos, en alpargatas, que toma el poder. No son los obreros, como él imaginaba. O sea, los mega explotados. Porque el capitalismo, como ustedes se estarán imaginando, va a dar una respuesta a todo esto. El capitalismo no se va a quedar debajo de brazos cruzados. O sea, yo pongo una foto que cualquiera de nosotros, lógicamente, va a decir, listo, ya está. Si soy un marciano, ¿no? No me contés el final de esta historia, que ya sé cómo termina. Todo el país comunista, todo el planeta comunista. No, al contrario. ¿Qué pasó? Bueno, pasa que, bueno, acá tenemos fotos, la Primera Guerra Mundial, guerra de trincheras, salvaje, muertos por todos lados, un esfuerzo titánico para ganar 50 metros, la revolución bolchevique y bueno, la Segunda Guerra, eso de Berlín, si no me equivoco, totalmente destrozada después de la Segunda Guerra, ¿sí? De la Segunda Guerra surge la Guerra Fría, yendo muy rápidamente, como se decía en esa época, MAD, destrucción mutuamente asegurada, que es como una especie de juego de palabras del Mad Loco en inglés, ¿no? Que es una carrera armamentista alocada, donde de Moscú ponían un misil que apuntaba a Washington ponía 2 misiles que apuntaban a Moscú ponía 4 misiles, uno que iba para Alemania, uno a Francia y 2 más para Washington, y así íbamos hasta que Rusia se baja de la contienda, ya no lo puede sostener con la caída del muro de Berlín. Pero, mucho antes de que ocurra esto, repito, nos volvemos a situar en ese mundo de 1930, que recuerden, habíamos dicho antes, entre todas estas crisis, está la gran crisis, no me quiero meter mucho en esto, porque hay un grupo que lo va a presentar y muy bien, que fue la del 30, ¿sí? Una crisis monumental, que como, bueno, ya lo van a contar los chicos, sus compañeros, pero también
Si no es por un libro, que sería lo deseable, por las películas. Ustedes han visto ollas populares en Nueva York, ¿no? Han visto gente sin casa en, no sé, en Washington. O sea, en la capital del país más rico del planeta, una pobreza que actualmente a nosotros argentinos nos daría miedo y lástima y juntaríamos plata para darles un plato de sopa a los pobres norteamericanos que se están muriendo de hambre y de frío. Eso fue la crisis del 30. Crisis que va a estar agudizada, eso también es un dato histórico, nos lo dice Juan Manuel, búsquenlo, va a estar agudizado porque el Estado entra tarde, va a demorar mucho en entrar, propiamente porque está diciendo no te metas, no hagas lío, al mercado déjalo fluir libremente, ya se va a equilibrar, ya va a encontrar su equilibrio, aquel que dijo Smith que era el equilibrio óptimo, dejá que caiga lo que tenga que caer la economía, que ya se va a equilibrar. El tema es que no para de caer. Los que caen son las personas que se tiran de los edificios como el Empire State por la ventana a la calle suicidándose. Eso es lo único que está cayendo. Y cae el empleo, cae el nivel de riqueza de Norteamérica y del mundo, porque ya es la primer gran crisis que va a arrastrar otros países, incluido el nuestro. Pero bueno, la cuestión es que va a aparecer alguien que de comunista no tiene nada, todo lo contrario, que se llamó Keynes, que el tipo es un lord inglés, esto está bueno saberlo, para los que no lo saben, es un lord inglés que vive en una vida exclusiva en los mejores lugares de Londres, y él ve venir los trapos rojos y dice, no, pará, acá hay que hacer algo para parar este desastre, ¿sí? Entonces empieza a tirar frases como estas, también recuperando un poquito el pensamiento de cada autor, meto dos frases de Keynes. Sé lo que hace a un hombre más conservador no saber nada del presente o nada del pasado. Es decir, no leer historia, no leer los diarios, para darse cuenta de lo que está pasando en el país. Evidentemente ser conservador no es otra cosa que seguir tirando leña al fuego. La otra, el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente. Él lo que dice también, otra frase típica de él es, todos le decían, la respuesta es dejar que los mercados equilibren. En el largo plazo todos los mercados se equilibran, decía la teoría clásica en ese momento. Y inclusive Marx había sostenido eso. Marx había dicho que en el largo plazo los mercados tienden al equilibrio. El tema es que no era el equilibrio más óptimo social, pero eso es otro cantar. Keynes dice, mirá, yo lo único que sé, es una frase típica de él, es que en el largo plazo estamos todos muertos, como diciendo, no puede, las naciones, los pueblos no pueden esperar que los mercados se equilibren, porque si eso lleva 20, 30 años, imagínense la vida de nosotros, es equilibrar, es como decir, Franco, no tiene solución esto, va a tener que esperar tus hijos a ver algún tipo de mejora. Entonces, como sabe que la gente no piensa, ¿sí? O sea que va a tener una mirada en relación a los años que le quedan de vida y su impaciencia va a ir creciendo, él dice, hay que actuar ahora. ¿Y qué va a rescatar Keynes? A ver, voy a parar acá un cachito a ver quién me puede ayudar con esta respuesta, que es una pregunta de examen, por supuesto, ¿no? ¿Qué se imaginan que va a rescatar Keynes, que estaba como ahí metido abajo de la cama y nadie se lo podía ni mencionar? Para salvar al capitalismo, repito, ¿eh? Alguna pequeña intervención del Estado, pero sí dejando que juegue la oferta y la demanda. Exactamente, va a recuperar, excelente Juan, va a recuperar el Estado, aquel que había quedado casi proscripto desde que habían arrancado los mercantilistas, ¿se acuerdan? Perdón, después de los mercantilistas, ¿no? De los fisiócratas. Este tipo va a decir, no, pará, el Estado tiene que intervenir. Básicamente, ¿no? Yo si tuviera un pizarrón podría estar dibujando. ¿Alcanzan a ver la flechita, ¿no? De mi cursor. Sí, profe, sí. Bien. Profe, Pues, puede ser que, disculpe que lo interrumpa, puede ser que sea la teoría general del empleo. Sí, esa, del equilibrio del empleo, de la teoría general del libro.
Creo que más adelante lo dice. Sí, es ese libro. Él va a ser... Profe, Sí. es como duda y comentario, porque también viene de la época de las revoluciones, ¿no? Bueno, y de que últimamente he estado en lectura. La meritocracia era un fundamento, por así decirlo, que no lo tomaba en consideración en esos momentos, ¿no? No se tomaba en consideración. Sí, señor. Y parte, Después con el neoliberalismo. claro, y parte de los problemas vienen por eso, ¿no? Sí, digamos. Ahora ya vamos a ir hablando de ese elemento que viene más adelante, ¿sí? Pero Ok. tengámoslo que lo vamos a ir analizando. Estamos jugando con las cartas de ese siglo y de ese momento histórico, ¿sí? Yo lo que digo es, a ver, déjenme ver si consigo, porque como estoy con la compu del laburo, me cuesta encontrar. Dios. Lo que quiero meter es unas liñitas, hacer alguna magia con ese cuadro. A ver. Bueno. En inicio. Acá, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, entonces, yo lo que les quería comentar es que Keynes va a decir, bueno, tiene que intervenir el Estado, ¿sí? ¿En qué momento tiene que intervenir? Lo discutimos. Piensen que ya todo tiene que ver con todo. En los años 30 y después, cuando se van a empezar a aplicar las ideas keynesianas, repito, estoy hablando más bien de América. En Argentina ya vamos a ver que se van a aplicar, por supuesto, pero estoy hablando de América, no, perdónenme, de Norteamérica y de Europa, ¿sí? Los países industriales. Lo que va a plantear Keynes es, en algún lugar de la curva, fíjense, lo que les quería decir, ya en los años 30 se han desarrollado los modelos matemáticos o empiezan a haber algunos modelos de estadística para medir algunas variables interesantes, por ejemplo el PBI. No por ahí con la precisión de ahora, pero sí ya hay una metodología para detectar que el producto está cayendo, ¿sí? Antes que empiecen a prenderse fuego las casas por saqueos y qué sé yo, en Europa, insisto, y en Estados Unidos, ya hay unos instrumentos matemáticos para empezar a ver, ¿dónde estamos? ¿Estamos acá o estamos acá? Y si estamos por acá, no importa el lugar exacto, él dice, bueno, el Estado tiene que tiene que intervenir. ¿De qué forma? Dice, bueno, de tal forma de hacer políticas anticíclicas que quiebren esta tendencia a la baja y lo vuelvan a situar hacia el alza, digamos, ¿sí? Cuando ya recuperó la robustez, lo deja suelto, y cuando vuelve otra vez el sistema a ese momento de amesetamiento propio del sistema capitalista y de freno en el crecimiento, y empieza nuevamente a caer, bueno, ahí nuevamente intervenís. Y así va, yo estoy siendo muy optimista, pero va de una forma, con este movimiento, que fíjense, lo que estoy tratando de dibujar, perdónenme lo desastroso, es algo que es mucho más tenue, no tan pronunciado, y sí, ahí viene mi optimismo, pero que también era optimista Keynes, un sentido de crecimiento sostenido de la economía y no de estancamiento o de leve crecimiento como se aprecia en este gráfico. Es decir, según Keynes, la idea, esto claramente, bueno, tendría que estar un pelito más, vamos a decir que va ahí, ¿no? Porque es por ahí la cosa, la tendencia. Lo que digo es que según Keynes la idea es que la economía, o sea, el sentido de la macroeconomía es que crezca. Alguien dirá, qué obviedad, y esto anótenlo porque lo tomo en el parcial. Para los keynesianos, el objetivo de cualquier política económica es el crecimiento. Es el crecimiento y el pleno empleo en lo posible. ¿Sí? Ya vamos a ver que se van a diferenciar en esos dos aspectos muchísimo con el neoliberalismo, donde el crecimiento no está en el radar. Si ustedes ven los discursos de Macri y su ministro de Economía, cuando presentan el presupuesto del año anterior, el otro, ustedes van a ver que la palabra crecimiento casi no aparece.
¿Qué aparece? Inflación, otras cosas, competitividad, otros objetivos. No es el crecimiento per se el objetivo de la economía, de las políticas macro. A lo sumo es una consecuencia de aplicar toda una serie de recetas que tienen otros objetivos de inmediatos. En caso de los keynesianos, el objetivo de la macro y de cualquier política macro es el crecimiento. Y también es importante porque Keynes va a criticar a sus antecesores diciéndole no saben nada de economía. ¿Se acuerdan cuando decía no leen y no saben nada del pasado ni de economía? Bueno, él decía, lean la primera clase de economía que tuvimos, la de frontera de posibilidad de producción. Lo decía, así, en estos términos. ¿Qué decía ahí? Que la economía tenía que estar sobre la curva de frontera. Dentro de la curva estás en un punto ineficiente. Y dentro de esa ineficiencia, repito, hay un despilfarro. ¿Despilfarro de qué? Vamos repasando para el primer parcial. O del factor capital, tierra o trabajo. De los dos primeros, bueno, vaya y pase. Es un problema económico que hay que resolver y es grave. Que no se ocupe toda la tierra productiva o que no se aprovecha toda la capacidad instalada en las fábricas o en los servicios, es un problema que la economía se tiene que hacer cargo y resolver. Pero sobre todo, el más preocupante a él, que es un lord que fuma pipa en un club exclusivo de Londres, el más preocupante es que no haya trabajo para todos, porque él ya detectó inteligentemente que no se quedan los seres humanos, no nos quedamos los seres humanos de brazos cruzados si debemos pasar nuestros días sin trabajar y sin ninguna perspectiva de mejora, sino que salimos a la calle, no sé, nos embanderamos detrás de ideas que no le son de ninguna gracia a Keynes, etcétera, etcétera. Entonces dice, ahí es donde el Estado tiene que intervenir, acá. En este punto de acá, donde ya se ve venir la caída, acá tiene que intervenir. ¿De qué forma? ¿De qué forma? De forma tal de quebrar las expectativas negativas. Entonces, rápidamente, voy a dar este concepto nada más y cerramos acá. Después la semana que viene vamos a tener una clase bien fuerte de punta a punta, porque tenemos que ver el fin del keynesianismo y todo el neoliberalismo. Pero rápidamente freno acá con esto. Fíjense, Keynes va a revolucionar la ciencia económica, entre otras cosas porque va a introducir conceptos psicológicos. Él va a decir algo que después los neoliberales van a revolver sobre ese tema y los neokeynesianos otra vez los van a discutir, y es esto de que los comportamientos racionales, ¿sí? Yo me acuerdo, creo que lo hablábamos con ustedes, con ustedes no sé si lo hablé, al comienzo de las clases, ya no me acuerdo, pero el capitalismo se basa, el neoliberalismo, mejor dicho, se basa en que todos nosotros tenemos comportamientos racionales siempre, que actuamos racionalmente. ¿Qué es racional? Bueno, racional es que un empresario maximice beneficios, que un demandante compre lo más barato, la opción más barata, etcétera, etcétera. Bueno, como compradores y como algunos de ustedes empresarios, no hay un caso, sino cientos de casos de nuestro comportamiento es completamente irracional. Completamente. A veces porque hay un efecto manada y a veces porque individualmente. Porque ¿a quién se le ocurriría racionalmente? Digo, o cambio la pregunta. ¿Qué hay? No hay nada más racional que un tipo prenda a fuego toda la Amazonas si se dedica a producir soja, ¿sí? Que es lo que pasó hace poco, el año pasado. No sé si ustedes se acuerdan que ardió el pulmón del mundo y bueno, ustedes vieron los problemas, hasta se plantearon países europeos sacarle el Amazonas a Brasil. Lo que digo ¿es racional eso desde el punto de vista de la economía más dura? Es totalmente racional. Para todos nosotros los 25 30 que estamos en esta clase es una locura, una imbecilidad y no sé qué más hacer una cosa así. Pero bueno, eso es lo que Keynes va a introducir en el estudio económico. Acá hay bastante de irracionalidad y hay mucho de expectativas. ¿Qué son expectativas? Rápidamente y después vamos a retomar por acá. Las expectativas no es otra cosa que, si yo pienso que vamos por algo negativo, si yo pienso que voy a perder el empleo, contraigo mi consumo ahora, ¿sí? Todos pensamos que va a venir un momento peor para la economía, paramos el consumo ahora, y si paramos de consumir ahora, empiezan a caerse fuentes de empleo, y finalmente la economía se achica. Esas son expectativas desfavorables o
profecías autocumplidas, decía Keynes. Bueno, lo que va a hacer Keynes es proponer que el Estado se haga cargo de cambiar esas expectativas y hacerlas positivas a partir de incrementar el gasto público. Todo esto lo vamos a ver el martes que viene. Ya que nos queda apenas un minuto, repaso rápidamente. Hemos fijado la regla de juego para el parcial, ya tiene fecha el parcial, el primero. La clase que viene arrancamos con 10, 15 minutos, 20, lo que sea necesario, de pimponeo de algunas preguntas. No obstante, si hay otras dudas, me las pueden ir planteando con copia a todos los compañeros por mail. Y finalmente, vamos a ver el fin del keynesianismo y neoliberalismo en toda la clase que viene, y cerramos con eso brevísimo síntesis de la evolución del pensamiento económico. Hasta aquí hemos llegado. Perdonen cualquier cosa que haya quedado en el tintero. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos en la semana que viene. ¿Algún comentario para hacer? ¿Algún segundo nos queda? Y si Profe, no, cuando tenga un tiempo, ¿no nos puede pasar el PDF que vimos en la clase? ¿no lo tienen este? Yo no lo encontré en el Dropbox. Bueno, les voy a pasar un PowerPoint que es convertido en PDF y un Word.